Bones, soy Ana y voy a enseñaros Llanzarote. Ya sea en avión o en barco, la isla de Llanzarote paga la pena conocerla. Descubre los sos pueblos, Llaiza, Teguise, Tijano o San Bartolomé. Nun te van deixar indiferente. Esto que estamos viendo ye la Plaza de los Remedios, asitiada en el pueblín de Llaiza. Y esta ye la super guapa iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Nun tes caezas de pasar peles salines de Janubio. Esta llaguna foi creada por erupciones volcánicas que crearon una barrera de lava entre la mar y la llaguna. Esto ye Aría, uno de los pueblos más originales de la isla, por la su vegetación. Mirad qué verde ye. Llanzarote cuenta con una espectacular naturaleza no que se refiere a paisajes, flora y fauna insular. Este y el guapo pueblo de Teguise, asitiado en el centro de la isla, y una de las visitas obligadas. La villa fue capital de Llanzarote hasta el año 1847. Esta y la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, fundada en la primera mitad del siglo XV. Anticuarios y tiendines enllenen el pueblo. No estoy segura si ye o no ye. Desde el mirador del río vense unas vistas guapísimas. Mirad, esa ye la isla de la Graciosa. Los Jameos del Agua son un espacio natural y un centro de arte, cultura y turismo, localizado en el municipio de Aría, en el norte de la isla. La palabra jameo ye de origen aborigen y refiere a un furaco que se produce como consecuencia de un fundimiento del techo del tubo volcánico. Los Jameos del Agua, al igual que la Cueva de los Verdes, localícense en el interior del túnel volcánico producido por la erupción del volcán de la Corona. En Llanzarote también puedes disfrutar de un día en el parque acuático. Para rematar el nuevo viaje, nada mejor que visitar la espectacular Timanfaya y ver la exhibición volcánica. Y acabamos paseando en Puerto del Carmen.